En los albores de la humanidad, después de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, la primera pareja comenzó una nueva vida en la tierra, lejos del paraíso que una vez conocieron. Entre trabajo y esfuerzo tuvieron dos hijos que marcarían la historia de la humanidad para siempre: Caín, el primogénito, y Abel, su hermano menor. Desde pequeños los dos hermanos mostraron personalidades y habilidades muy distintas. Caín era un hombre de la tierra, un labrador que dedicaba sus días al cultivo de los campos, esforzándose en hacer brotar frutos de la tierra con sus propias manos. Por otro lado, Abel tenía una conexión especial con los animales, convirtiéndose en un pastor que cuidaba de sus rebaños con paciencia y devoción. Aunque eran hermanos de sangre, sus caminos eran completamente diferentes. Y con el tiempo, esto sembraría la semilla de la discordia. Los años pasaron y llegó el momento en que ambos hermanos decidieron ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por las bendiciones recibidas. Caín, orgulloso de su trabajo, presentó los frutos de la tierra y el resultado de su arduo esfuerzo. Abel, por su parte, llevó lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito sano y sin defecto, como ofrenda a Dios. El sacrificio era un acto sagrado, un momento en el que cada uno demostraba su devoción y gratitud. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no mostró la misma aceptación hacia la de Caín. No se explica con detalle la razón exacta de esta diferencia en la recepción de los sacrificios, pero lo que sí es claro es que esta situación hirió profundamente a Caín. La ira y la envidia comenzaron a crecer en su corazón. ¿Por qué Dios aceptaba la ofrenda de su hermano y no la suya? ¿Acaso su trabajo no era digno de ser reconocido día tras día? La sombra de la frustración se cernía sobre él hasta que su rostro reflejaba claramente el rencor que lo consumía por dentro. Dios, que conocía los pensamientos de Caín, le habló directamente. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando como una bestia lista para devorarte. Tú debes dominarlo. Estas palabras eran una advertencia y una oportunidad para que Caín reflexionara sobre su actitud. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo, su corazón se endureció aún más. La semilla de la envidia ya había echado raíces profundas en su alma, y lo que vendría después marcaría el primer gran crimen en la historia de la humanidad. Los días pasaron, pero la ira de Caín no disminuía. Su mente estaba consumida por la envidia y la frustración. No podía aceptar que Dios hubiera mirado con agrado la ofrenda de Abel y no la suya. Cada vez que veía a su hermano, la rabia en su corazón crecía. Aquella sensación de injusticia lo atormentaba sin descanso. El conflicto interno de Caín no pasó desapercibido para Abel, quien notaba la mirada sombría de su hermano y el tono amargo de sus palabras. Sin embargo, Abel no entendía la magnitud del resentimiento que Caín albergaba en su interior. Para él, el sacrificio a Dios era un acto de amor y devoción, no una competencia entre hermanos. Pero Caín lo veía de otra manera. Un día Caín tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Llamó a Abel y le dijo: vamos al campo. Abel, sin sospechar nada, siguió a su hermano. Caminaron por los terrenos de cultivo, entre los surcos de la tierra trabajada, hasta alejarse de la vista de cualquier testigo. La brisa cálida soplaba entre ellos y los sonidos del campo acompañaban sus pasos. Fue entonces cuando Caín, dominado por su furia, se lanzó sobre Abel. No hubo palabras, solo un estallido de violencia contenida. Golpe tras golpe, descargó toda su rabia sobre su hermano. La tierra que tantas veces había labrado con sus manos ahora era testigo del primer derramamiento de sangre en la historia humana. Cuando el cuerpo de Abel quedó inmóvil en el suelo, Caín se detuvo, respirando agitadamente. Sus manos estaban manchadas de sangre, su corazón latía con fuerza, pero dentro de él algo se había roto. El peso del crimen que acababa de cometer comenzó a caer sobre él como una roca imposible de cargar. El silencio del campo fue interrumpido por una voz que resonó de su interior, una voz inconfundible, la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que no podía ocultar nada ante Dios, pero en su desesperación intentó evadir la pregunta. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad. Su voz
se tornó solemne y llena de tristeza. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín bajó la mirada. La tierra que antes le había dado frutos ahora estaba manchada con la sangre de Abel. Había cometido un crimen imperdonable, había matado a su propio hermano. Dios continuó, ahora serás maldito sobre la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus propias manos. Cuando trabajes la tierra no te dará sus frutos y serás un errante, un fugitivo en el mundo. El castigo de Dios era claro. Caín perdería su hogar, su tierra y su estabilidad. Vagabundearía sin rumbo, sin un lugar donde asentarse. Desesperado, Caín cayó de rodillas y clamó, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me echas de la tierra y estaré escondido de tu presencia. Seré errante y cualquiera que me encuentre podrá matarme. Pero Dios, en su misericordia, marcó a Caín con una señal especial. No se sabe exactamente cómo era esta marca, pero su propósito era claro, proteger a Caín de ser asesinado por otros. Cualquiera que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces. Así Caín se levantó y se alejó de la presencia de Dios. Se convirtió en un nómada, un errante que cargaba con el peso de su crimen. Vagó hasta llegar a la tierra de Nod, al oriente del Edén, donde intentaría construir su vida. Pero el recuerdo de Abel nunca lo abandonaría. Su nombre quedaría grabado en la historia como el primer mártir, la primera víctima de la envidia y la ira descontrolada. Caín, ahora un errante, vagó sin rumbo fijo, llevando sobre sus hombros la carga de su crimen. La tierra que antes había cultivado con esmero, ahora se negaba a darle frutos. Sus manos, que habían trabajado el suelo con esfuerzo, estaban malditas y cada cosecha que intentaba levantar fracasaba. El peso del castigo divino lo atormentaba. Cada paso que daba, cada noche que pasaba en soledad, le recordaban lo que había hecho, pero el miedo lo perseguía más que la culpa. Temía que alguien en venganza por la muerte de Abel intentara matarlo. Sin embargo, la marca que Dios le había puesto en la frente lo protegía. Nadie se atrevía a levantar la mano contra él, pues la advertencia divina era clara. Quien lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Así llegó a la tierra de Nod, un lugar árido y hostil al oriente del Edén. Ahí decidió presentarse, a pesar de su condena como errante. Con el tiempo conoció a una mujer con la cual tuvo descendencia. A pesar de su maldición, Caín fundó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo primogénito. Fue la primera ciudad de la humanidad y con ella Caín intentó redimirse de su pasado, construyendo un nuevo legado. Caín tuvo muchos descendientes y a través de ellos surgieron innovaciones que cambiarían la vida de los hombres. Su linaje fue conocido por desarrollar las artes, la música, la metalurgia y la ganadería. Entre sus descendientes más notables estuvieron Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y cuidan ganado; Jubal, el padre de todos los músicos quienes tocaban la lira y la flauta; Tubal Caín, el maestro de la forja, quien trabajaba con bronce y hierro. Sin embargo, la marca de Caín pues nunca desapareció. Su legado tuvo manchado por las sombras de su crimen. A lo largo de las generaciones, la violencia y la venganza crecieron en la humanidad, alcanzando su máxima expresión en uno de sus descendientes, Lamec, quien se jactaba de haber matado a un hombre y afirmaba que si Caín debía ser vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Mientras tanto, Adán y Eva, destrozados por la muerte de Abel, recibieron otro hijo, Set, a quien Dios le concedió como consuelo. Set creció con sabiduría y justicia, y a través de su linaje nacería la humanidad piadosa que buscaría la voluntad de Dios. Los descendientes de Set serían los que mantendrían la adoración al Creador y con el tiempo llevarían al nacimiento de Noé, el justo, quien siglos después sería clave en la historia de la humanidad. Las escrituras no detallan el final de Caín, pero la tradición sugiere distintos desenlaces. Algunas versiones dicen que murió solo, condenado a vagar por la eternidad con el peso de su crimen. Otras narraciones sugieren que fue asesinado por un descendiente suyo, cumpliéndose así la justicia divina. Lo cierto es que su historia quedó marcada como una advertencia para la humanidad. El rencor y la envidia pueden llevar a la destrucción,
y el crimen jamás queda impune. Caín y Abel fueron más que dos hermanos en conflicto. Representaron la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión, entre el amor y la envidia. Sus nombres quedaron inscritos en la historia, recordándonos que las decisiones que tomamos pueden marcar el destino de generaciones enteras. Así terminó la historia del primer asesino y de la primera víctima de la humanidad, un relato de pecado, castigo y legado que sigue resonando hasta el día de hoy.